Vamos a observar Salmos y vamos a seguir con nuestra aventura en el libro de Salmos 119. Es uno de los libros más grandes en la Biblia, y si no creo que es el más grande de todos. Pero es un salmo interesante y me gusta mucho porque todo es relacionado con la palabra de Dios. Y creo que es importante para nosotros conocer la palabra de Dios, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer a Cristo Jesús. Y algo también interesante es que nosotros vamos a obtener algo maravilloso. Y antes de decir eso, voy a observar del versículo 25 al 32. Y esa es la cuarta letra, que se llama Dalet, así como se escribe, como se pronuncia en español, Dalet. Y vamos a observar solamente del versículo 25 al 32. ¿Estamos ahí? El título de esta porción del versículo 25 al 32, se llama La necesidad de un avivamiento. ¿Y qué pensamos acerca de eso? Un avivamiento, ¿verdad? Muchas iglesias claman por un avivamiento. Cuando tú vas a una iglesia, sean pocos o sean muchos, siempre está esa palabra que sobresale acerca del avivamiento. Nosotros somos la iglesia Talitha Kumi, y lo que nosotros como eslogan tenemos, se dice que es vivificados a través de Cristo Jesús. Ahora esa palabra vivificados tiene que ver también con avivamiento, ¿verdad? Y el significado es simplemente dar vida al que no la tiene. Eso es realmente lo que es ser vivificados. Y el libro de Salmos 119, en este capítulo, habla acerca de la palabra de Dios, la necesidad de un avivamiento. Y no tiene que ver con que tú asistas a una reunión, ¿verdad? De ahí no lo vamos a obtener, es lo que quiero decir. Tampoco quizás que tú puedas recibirlo a través de el entusiasmo de una gente, ¿verdad? Sino que el avivamiento, y es bien importante, viene a través de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, entonces hay un avivamiento. Ahora vamos a ver primero las razones de un avivamiento. La pregunta es, ¿por qué quiero tener yo un avivamiento, no? Se dice que un avivamiento, ¿para qué quiero yo tener un avivamiento? ¿Cuál es la razón? Las razones de por qué se necesita un avivamiento en nuestras vidas, lo que nosotros podemos observar a través de este pasaje, y me gustaría primero leer todo el pasaje antes de continuar, porque los voy a traer en diferentes versículos y no quiero perderlos. Pero vamos a leer el versículo 25 al 32 y después voy a explicar un poquito acerca de las razones. Observa el versículo 25 que dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego dice, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Y luego dice, enséñame tus estatutos. Versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Eso es lo que es esta porción. Pero vamos a ver cuál es la razón. Y la razón la vamos a encontrar primeramente del versículo 25 al 28. Y es emociones.
Una de las razones por qué se necesita un avivamiento en nuestra vida es por las emociones. Revelado en términos de ¿qué? De desesperación y tristeza. No sé si te ha pasado en tu vida ese tiempo de desesperación, ese tiempo de tristeza, de ansiedad, ¿verdad? Y hasta llegar a ¿qué? A la depresión, ¿verdad? Si te das cuenta, en este país, la depresión es uno de los problemas muy a menudo en la vida de cada uno de nosotros. Pero acerca de las emociones, ahora observa lo que dice el versículo 25, cuando dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Y creo que cuando tú estás en esa condición, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra abatida, como que se te viene a la mente. Cuando yo escuché esta palabra aquí, como que cuando bates algo, ¿no? Así que quieres hacer unos huevos revueltos, ¿no? O algo así, ¿no? Tienes que batirlos, ¿verdad? Pero dice aquí, abatida hasta el polvo está mi alma. Es realmente algo profundo. Ahora nota lo que dice el 28. Dice, se deshace mi alma de ¿qué? De ansiedad. Y esas son dos de las emociones que podemos observar, las razones que nosotros necesitamos un avivamiento. Subraya la palabra abatida como razón y también la palabra ansiedad. La abatida está en el versículo 25 y en el 28 está ansiedad, ¿verdad? No sé si has escuchado, dices, tengo problemas de ansiedad, ¿verdad? Bueno, acá está la respuesta. No tienes que pagar tanto dinero, está aquí. Aquí está. Ahora, esa es una de las razones acerca de las emociones. Pero ¿qué hay de las experiencias? Y vamos a ver 3 versículos también. Y vamos a comenzar del 26 y después 29 y 30. Experiencias demandando en términos de ¿qué? De integridad y transparencia. Observa lo que dice el versículo 26. Te he manifestado mis caminos. Y aquí la palabra manifestado mis caminos. Cuando tú dices manifestado es porque realmente ha pasado en ti. Esa experiencia. Yo te he contado lo que ha pasado en mi vida, una experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? Observa lo que dice el 29. Aparta de mí el camino de ¿qué? De la mentira, ¿verdad? Y después el 30 dice, he puesto tus juicios delante de mí. Aquí el autor no tiene una bonita experiencia, ¿verdad? Y creo que nosotros también. Y me gustaría que subrayara la palabra manifestado como una de las experiencias. También la palabra aparta, está en el versículo 29, y en el 30 donde dice puesto, he puesto. O sea que el autor ha venido aquí y ha manifestado. Y no solamente eso, pero él dice, aparta de mí que el camino de la mentira. Él reconoce que está en un mal camino. Y nota también el 30, dice, he puesto tus juicios delante de mí. Está pidiendo auxilio aquí, a través de esa experiencia. Y esta es una de las razones, bueno, 2, que podemos pensar la necesidad de un avivamiento. Ahora, ya vimos las razones, ahora, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cuáles son los requisitos para un avivamiento? Si realmente yo reconozco que estoy en la misma condición, que una de mis emociones, hay quizás ansiedad en mi vida, y a través de las experiencias que yo tuve, yo necesito cambiar. Ahora, ¿qué es lo que se requiere para que podamos traer un avivamiento? Nota esto. Versículos 26 y 27 es una necesidad de entendimiento. Los requisitos que necesitamos para traer un avivamiento
es una necesidad de entendimiento. Ahora nota lo que dice el versículo 26, más adelante, cuando dice que enséñame tus estatutos. Y aquí la palabra es importante cuando dice enséñame. Aquí el autor necesita recibir algo, ¿verdad? Y creo que cuando estamos en esa ansiedad, quieres tú llenar ese vacío quizás. Tú quieres saber una respuesta para ese alivio de la ansiedad o cualquier cosa que esté abatiendo tu vida. Y el primero es el entendimiento. Enséñame. Y no solamente eso, observa el versículo 27. Hazme entender el camino de ¿qué? De tus mandamientos. O sea que no solamente enseñes, pero también que me hagas entender. Creo que es algo más a detalle, ¿verdad? Cuando tú vas a la escuela, ¿qué haces? Aprendes, te enseñan, y el maestro está ahí para enseñarte, ¿verdad? Pero a veces el estudiante puede recibir esa información, pero quiere tenerlo más claro para él. ¿Y qué hace? Bueno, va y pregunta al maestro. Dice, hazme entender. En este caso aquí dice, el camino de ¿qué? De tus mandamientos. Entonces, cuando realmente nosotros necesitamos quitarnos esa ansiedad, si lo puedo decir así, queremos nosotros entender perfectamente qué es lo que nosotros y qué es lo que la palabra de Dios significa para mi vida. No solamente es el entendimiento, pero nota esto también, necesidad de ¿qué? De fuerza. ¿Por qué? Porque a través de esa depresión, de ese problema, ¿qué es lo que pasa? Se te acaban tus fuerzas, ¿sí has notado, verdad? No hay fuerzas, ya no quieres seguir. Ya quieres estar en tu cuarto, durmiendo, ¿verdad? Porque realmente te sientes débil. Aún así, hemos notado que en la vida de David, cuando él estaba en esos tiempos difíciles, aún decía que él se sentía enfermo físicamente, ¿verdad? Y es por eso que a veces nosotros notamos que llegamos hasta el punto de que nosotros podemos caer físicamente enfermos. Pero lo importante es la fuerza también, la necesidad de fuerza. Observa lo que dice el versículo 28, cuando dice, susténtame según tu palabra, ¿verdad? Nosotros a diario comemos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros comimos hoy? Claro, todos, al menos que estés a dieta, ¿verdad? Pero todos comimos hoy y a la mañana quizás o desayunaste bien, o al menos un café o lo que sea, ¿verdad? Ya en el comer, bueno, todo eso es un sustento, ¿verdad? Pero de la misma manera, espiritualmente nosotros, para obtener esa fuerza necesitamos ese sustento. Y el sustento viene a través de la palabra de Dios. ¿Te has dado cuenta que cuando tú estás débil es porque realmente no te has alimentado de la palabra de Dios? Y cuando tú estás entrado realmente en relación con Dios es porque has leído tu Biblia, has leído tu palabra, ¿verdad? Dices, bueno, aunque no la entienda al 100%, pero estoy ahí escudriñando la palabra de Dios. El sustento no solamente es la fuerza que también nos sustenta, pero también sabes qué, la gracia, necesidad de gracia. Observa lo que dice el versículo 29. Y en tu misericordia dice, concédeme de tu ley. Misericordia. Y esto es gracia. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Pero misericordia es no recibir lo que merecemos. Te voy a dar estos dos significados. Número 1, gracia es recibir lo que no merecemos. Recibir lo que no merecemos. Y misericordia, no recibir lo que merecemos.
Y estos son los requisitos. Nosotros necesitamos entendimiento a través de la palabra enséñame, a través de la palabra hazme entender, fuerza en la palabra susténtame y también gracia en lo que es la palabra misericordia. Ahora, ya vimos las razones, ya observamos los requisitos. Pero lo bueno está aquí. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que un corazón avivado o vivo dará. Y observa lo que dice el versículo 27, y esto es acerca de meditación. Y dice así, para que medite en tus ¿qué? En tus maravillas. Y subraya la palabra medite, porque esa es la respuesta que un corazón avivado da. Ahora, no estoy hablando de meditación como nosotros vemos a través ahora de lo que ahora es la yoga, ¿verdad? Eso no es meditación. Lamentablemente lo que la yoga es, ya agarraron esa palabra y se adoptaron por ella. Pero aquí meditación es de que nosotros podamos ir a través de la Escritura. Y si pudiera dar ese ejemplo, no sé si ustedes han visto cómo las vacas mastican la pastura, ¿no? Y están ahí masticando. Eso es meditar. Estar agarrando la palabra de Dios y en ese ejemplo, como si fuéramos las vaquitas, ¿no? Masticando la palabra de Dios. Eso es la palabra meditar. Que nosotros estemos en la palabra de Dios, si puedas observar y adentrarte a cada uno de los versículos, y tú puedes obtener bastante, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos observado que quizás en un versículo hemos obtenido quizás 25 observaciones, ¿verdad? No sé si has tomado ese desafío. En la escuela nos decían, de un versículo yo quiero que obtengas 50 observaciones. Y le dabas vuelta mucho al versículo y decías, pues nada más llegué hasta 15, ¿verdad? ¿Y dónde están las otras, no? Pero es posible. Cuando nosotros nos adentramos, es posible obtener mucha información. Y eso es meditar en sus maravillas. No solamente eso en la meditación, pero ¿sabes qué? En la decisión también. Versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad. Y para nosotros escoger es que tomar una decisión, ¿verdad? Si te dicen chocolate o vainilla, tú tienes que decidir, ¿verdad? Y para decidir tienes que escoger una, ¿verdad? Y nota aquí, el autor dice, escogí el camino de ¿qué? De la verdad. Eso es lo que toma para obtener un avivamiento. El camino de la verdad. Y no solamente eso, pero también lo que dice el versículo 31, lealtad. Y observa cuando dice, me he apegado a tus testimonios. Y observa la palabra que usa, apegado, ¿verdad? Es estar cerca, ¿no? Cuando tú escuchas esa palabra, ¿qué se te viene a la mente? ¿Ah? Apégate a mí, ¿no? Estás ahí cerquita, ¿no? Lo más cerca que se puede. De la misma manera, cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, entonces hay un avivamiento. ¿Y qué pasa más adelante? También en el versículo 32 observamos una respuesta en cuanto a la obediencia, que es lo más difícil, ¿verdad? Y nota el versículo 32 que dice así, por el camino de tus mandamientos, que dice, correré. Y esto implica que obedecer, ¿verdad? Porque si no, pues no lo haríamos, no correríamos.
Pero aquí estamos viendo una aplicación de obediencia. Y creo que también es importante para que nosotros podamos obtener un avivamiento. Ahora, lamentablemente muchos de nosotros oramos y oramos por un avivamiento. Y está bien, no quiero decir que está mal orar. Es bueno orar, pero creo que también es que nosotros accionemos, ¿verdad? Que nosotros podamos, ya que hemos visto las razones, y qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Entender la palabra de Dios, tener esa fuerza para seguir adelante, la gracia de Dios, y también cómo voy a responder. Bueno, a través de la meditación de la palabra de Dios, de tomar una decisión, de decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar en los caminos de Dios. Y no solamente eso, pero ser leales, ¿verdad? Porque a veces estamos en los caminos, pero no hay lealtad. No estamos apegados a eso. Pero debemos de ser leales y también obedientes a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Los resultados de un avivamiento lo vamos a ver en el versículo 26 y 32. Y dice así, y vamos a ver las respuestas. Versículo 26, nota que dice, ¿te he manifestado mis caminos? Y dice, ¿y me has qué? Respondido. O sea que Dios responde, ¿verdad? Hay una respuesta de Dios. Y no solamente eso, en respuestas del versículo 26, pero también, ¿sabes qué? De un amplio corazón. Versículo 32, cuando dice, cuando ensanches mi corazón. Y creo que nosotros conocemos la palabra ensanchar, ¿verdad? Ensanchar es hacerlo engrandecer, ¿no? Cuando ensanches mi corazón. Y eso es bueno. Cuando tú te conectas a un avivamiento, entonces Dios responde. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Dios te da un corazón muy amplio, muy grande. Ahora, las palabras aquí, cuando dice, escogí el camino de la verdad, revelan el problema que todos tenemos. Queremos un avivamiento en nuestros corazones, pero no vemos la responsabilidad que tenemos de escoger los caminos de Dios en su palabra. Ahora, circula el versículo 27 porque es el versículo clave de esta porción, cuando dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. De toda esa porción, el versículo 27 es el versículo clave, el versículo que nosotros debemos de tomar cerca, estar apegados a ese versículo. Y prácticamente es eso. Eso es como nosotros podemos tener un avivamiento. La pregunta es, ¿lo necesitamos? Realmente nosotros necesitamos un avivamiento. Yo te voy a decir algo, quizás a lo mejor hemos estado aquí y tú ya te has avivado, ¿verdad? Ya te has conectado con Dios, estás orando, estás leyendo tu palabra, estás apegado a ella, estás obteniendo fuerzas y eso está muy bueno, ¿verdad? Y sigue adelante. Pero sabes que hay mucha gente allá afuera que está buscando por un avivamiento. Que nosotros podamos estar apegados a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo, verdad? Si realmente nosotros lo estamos haciendo, entonces estamos avivados. Entonces nosotros como iglesia estamos siendo ¿qué? Vivificados a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros como iglesia somos. Y no solamente venimos, como dicen por ahí, a calentar bancas, ¿no? Tengo un libro
Y dice, ¿por qué no llega el avivamiento? Te voy a leer solamente lo que dice atrás para que podamos dar un vistazo a una observación de lo que el autor escribió. Y solamente te voy a leer una porción y dice, ¿por qué no llega el avivamiento? Dice que es una obra clásica sobre la vida cristiana normal. Dice la oración, la búsqueda de Dios, los cambios que verdaderamente una persona necesita y sobre los valores eternos. Y luego dice una vez más, ¿por qué no llega el avivamiento? Es una denuncia a la tibieza, ¿verdad? En que somos tibios, no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No soy ni caliente ni soy frío. A la necesidad de profundidad espiritual, a la escasez de compromiso. Y eso es una gran verdad. No nos profundizamos en la vida espiritual y nuestro compromiso no está ahí al 100%. Una vez más dice, ¿por qué no llega el avivamiento? Es una invitación a la búsqueda de unción, de fuego, de almas ardientes por la gloria de Dios. Y por último dice así, el clamor del autor es, Dios, dame avivamiento en mi alma, en mi iglesia, en mi nación, o dame la muerte. Interesante, ¿verdad? Pero que realmente nosotros podamos estar siempre en una vida de avivamiento constante. Y que nosotros podamos estar siempre apegados a la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Algo tan sencillo, Padre, de poder escudriñar, de poder ver, Señor, y observando una palabra grande, obteniendo un avivamiento, Señor. Pero sabemos que el avivamiento viene primero con nosotros. Y Padre, sabemos que nosotros fallamos en los requisitos, Padre, en la obediencia, en ser leales, Señor. Y Padre, sabemos que tu gracia está ahí para nosotros. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, que nosotros podamos ser hombres y mujeres de decisiones, de escoger el camino de la verdad, Padre. Que nosotros podamos salir de este lugar, Señor, y cuando nosotros enfrentemos cualquier cosa, Señor, ya sea por emociones, por experiencias, Padre. Padre, ahora conocemos tu palabra, Señor, y eso es algo que está fuera de nuestro ser, Señor. Y podemos nosotros pelear por eso, Señor. Pero Padre, sabemos también que hay gente allá afuera, Señor, que necesita un avivamiento, que está gritando, Señor, buscando una respuesta, Padre. Y Padre, nosotros tenemos la respuesta y ayúdanos a poder compartirla con ellos, Señor. A que ellos puedan también salir de ese lugar, Señor, que los está presionando, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por esta porción de hoy, Señor. Y Padre, guíanos en todo, Padre, y gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar la última alabanza. Ahora dijeron, ¿por qué tan cortito? Es que ya se van acostumbrados.